¿Lealtad, miedo o traición? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana quiere un cambio, pero el alto mando se mantiene firme con Maduro. Narcoestado. Rutas venezolanas llegan al radar del FBI mientras el chavismo presume sobre el aumento de sus incautaciones de drogas. Maduro activa Consejo de Paz. Enviado especial de Donald Trump hace un llamado a la diplomacia. Les contamos. Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Impacto Venezuela. Es miércoles 17 de septiembre de 2025 y aquí estamos, como siempre, listos para contar los hechos que marcan el pulso del país y el mundo. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Mientras el 87% de las tropas y rangos medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estarían de acuerdo con la salida de Nicolás Maduro, el alto mando se mantiene inmutable, según afirman algunos exmilitares. ¿Hablamos entonces de una lealtad ciega o miedo a Maduro o quizás un juego frío para traicionarlo cuando menos se lo espere? Aquí el reporte con Halim Naim. Exmilitares institucionales aseguran que la tropa y oficiales medios ya no creen en el chavismo, pero están atados a las estructuras de control de Nicolás Maduro y su grupo, que convirtieron a las Fuerzas Armadas en un cuerpo fragmentado, más preocupado por privilegios y negocios que por la Constitución. Bueno, las Fuerzas Armadas realmente lo que están esperando, sobre todo los cuadros medios y subalternos, es que algún general pudiera liderar un proceso de transición en Venezuela, lo cual es poco probable porque lamentablemente los generales que están en el alto mando militar son comisarios políticos, son narcotraficantes y son figuras claves del régimen. La gran incógnita está en figuras como Vladimir Padrino López. ¿Aún puede reconsiderar su posición o ya es demasiado tarde? Para muchos, el ministro de Defensa representa el dilema de toda institución: sostener a un narcoestado o asumir el costo de romper con él. Bueno, el nivel de rechazo y desagrado se denota en la cantidad de militares que han desertado de la Fuerza Armada, que se han ido al exilio, una buena cantidad de ellos sin pasar por los procesos regulares, y también por la gran cantidad de información que es filtrada desde adentro de las Fuerzas Armadas hacia militares, activistas y periodistas que se encuentran fuera de Venezuela para que se pueda ventilar qué es lo que está ocurriendo. Eso demuestra el grado de descontento y el grado de rechazo que existe en sectores de las Fuerzas Armadas y el régimen de Nicolás Maduro. Si la mayoría de los uniformados de abajo quiere un cambio, ¿cuánto tiempo más podrían aguantar el silencio? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana parece debatirse entre ser cómplice por miedo o convertirse en el factor decisivo que acelere la transición. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la pueden conseguir en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy dice así. En Venezuela, los militares siguen siendo la carta oculta del poder. Mientras las tropas quieren cambio, los militares guardan silencio. ¿Estrategia o conveniencia? ¿Hasta cuándo crees que aguantará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana su lealtad a Maduro? Participa con tu respuesta, tu comentario es parte de este debate en Impacto Venezuela. Te leemos en la emisión estelar. En plena tensión con Estados Unidos, Nicolás Maduro lanzó el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, un nuevo organismo respaldado por el Ejecutivo y 50 organizaciones políticas para defenderse de amenazas externas. Pero mientras el chavismo habla de resistencia, el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, insiste en la vía diplomática y en un acuerdo entre ambos países. Catherine García nos amplía esta información. En medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, el gobierno venezolano instaló el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, una instancia que busca articular esfuerzos diplomáticos, jurídicos y comunicacionales para defender la soberanía nacional. La iniciativa fue respaldada por Nicolás Maduro y por figuras clave del oficialismo como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Se presenta como un cuerpo colegiado de amplia base dentro del cual se pretenderían tomar decisiones vinculadas con un eventual conflicto armado. Esa
ese Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz ha quedado conformado por no solo dirigentes chavistas, también ha quedado conformado por empresarios y ha quedado conformado por algunos líderes de oposición, que es una oposición muy sui generis. Es necesario mostrarse ante el mundo, ante la comunidad internacional, como un líder que es respaldado no solo por quienes le rodean, sino que es también respaldado incluso por aquellos que aparentemente le adversan. El Consejo está integrado por representantes de 53 fuerzas políticas, incluyendo partidos del Gran Polo Patriótico y organizaciones de oposición, así como sectores académicos, empresariales, obreros y culturales. Su propósito declarado es promover la unidad nacional, contrarrestar campañas internacionales que el gobierno considera hostiles y proyectar una imagen de paz y cohesión ante la comunidad internacional. Nicolás Maduro pretende anular, neutralizar esa realidad que indica que realmente es un líder muy poco popular, un líder que, según datos de una parte importante de la oposición venezolana, perdió una elección, la última elección presidencial. Pretende acallar, además, a esa gran masa de venezolanos que se sienten dirigidos, se sienten representados por líderes como María Corina Machado, como Edmundo González Urrutia, y que podrían estar a favor de una eventual acción militar que deponga no solo a Nicolás Maduro, sino también a su administración en términos generales. Por otro lado, el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, hace una apuesta al diálogo y a la diplomacia y asegura creer que se puede llegar a un acuerdo con el chavismo. To see Nicolás Maduro, I've sat across from him, I've articulated the America First position. I understand what he wants. I believe that we can still have a deal. I believe in diplomacy. I believe in avoiding war. La creación de este organismo se produce en un contexto de polarización interna y presión externa con denuncias del Ejecutivo sobre amenazas militares en el Caribe y a su vez de narcoterrorismo por parte de Washington hacia Caracas. Aunque el Consejo busca consolidar una narrativa de diálogo y autodeterminación, su impacto dependerá de su capacidad para generar consensos reales y posicionarse como un actor legítimo en el escenario internacional. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. El FBI asegura que Venezuela es el epicentro del crimen organizado, con rutas que funcionan como autopistas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Una denuncia que no solo apunta a cárteles, sino que pone bajo sospecha al propio Estado venezolano. Juliana Palmar con los detalles. Según la Oficina Federal de Investigación, FBI, las vías navegables del Caribe se han convertido en corredores estratégicos para el traslado de drogas que parten desde Venezuela rumbo a Estados Unidos. El director del organismo, Kash Patel, aseguró que los narcotraficantes venezolanos están perseguidos con la autoridad que tenemos y sin importar las fronteras. Al respecto, conversamos con Jesús Romero, quien nos explicará lo que esto significa para Venezuela. Que la FBI identifique a narcotraficantes venezolanos operando por las rutas del Caribe eleva a Venezuela al nivel de amenaza directa a la misma seguridad de Estados Unidos. Esto activa cooperación interagencial, obviamente el intercambio de inteligencia y operaciones más agresivas en el dominio del mar y aire. También legitima nuevas acciones de interdicción, órdenes de captura y sanciones financieras. Bueno, básicamente en términos prácticos significa más presencia militar, de ley y orden en el Caribe. Estas declaraciones del FBI coinciden con el esfuerzo de operaciones conjuntas en el Caribe, donde Washington mantiene vigilancia constante contra organizaciones criminales vinculadas a Venezuela. Cuando la FBI habla, así los socios como de Colombia, el Caribe, Europa y otras naciones toman nota y se ajustan a la cooperación. Eso también se traduce a más incautaciones, extradiciones y congelamiento de activos. Para el círculo de Maduro y mandos vinculados al cartel de los soles, el costo de proteger rutas y cargamentos simplemente sube el riesgo personal de terminar siendo procesados en los Estados Unidos. La denuncia abre nuevamente el debate sobre el rol del gobierno de Nicolás Maduro y la presunta protección de altos mandos militares al llamado cartel de los soles. Estamos ante una guerra convencional,
Recuérdate de que el cartel de los soles ha llevado una guerra asimétrica hacia los Estados Unidos por años. Estamos ante una campaña sostenida de interdicción, de presión financiera, acción judicial contra el entramado criminal con amparo estatal. Las declaraciones del senador Jack Reed simplemente reflejan una lectura de seguridad nacional. Negar rutas, golpear logística, cortar el financiamiento y básicamente aislar a los facilitadores. Es una estrategia. Expertos advierten que este señalamiento aumenta la presión internacional sobre Caracas, en un contexto ya marcado por sanciones y tensiones diplomáticas. Estados Unidos insiste en que este flujo de drogas no solo afecta la seguridad nacional, sino que también aumenta las redes del crimen organizado en toda América Latina. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El chavismo anunció una nueva incautación de cocaína en la frontera con Colombia. Nicolás Maduro lo presentó como una prueba de eficacia, pero la duda persiste. ¿Están realmente combatiendo el narcotráfico o se trata de un simple espectáculo? Lo cierto de todo esto es que desde que Estados Unidos lanzó su operativo en el Caribe, las incautaciones de drogas en Venezuela se han disparado. El informe con María José Prado. El chavismo volvió a presentarse como protagonista en la llamada lucha contra el narcotráfico. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció la detención de 4 personas en el estado Zulia, acusadas de transportar 3.680 kilos de cocaína desde La Guajira colombiana. El operativo fue presentado como un éxito de más de 20 horas, dirigido por una mujer capitana. Nicolás Maduro aseguró que la incautación muestra la eficacia de sus fuerzas, aunque sin aportar detalles verificables ni permitir auditoría independiente. Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025, el oficialismo aseguró haber incautado al menos 51.787 kilos de droga. Números que el gobierno exhibe como logros, mientras la desconfianza internacional crece frente a lo que muchos consideran propaganda, más que resultados reales. Con la presencia del despliegue militar de Estados Unidos, la media diaria de incautaciones en Venezuela se estima aumentó en 22.6 kilos por día, lo que representaría un incremento del 9.9% en el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 16 de septiembre, en comparación con el promedio registrado entre enero y agosto de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a la administración de Nicolás Maduro acceso a las cárceles venezolanas, mientras los presos políticos siguen denunciando torturas, aislamientos y humillaciones. Sus familias claman por justicia y libertad. Pero actualmente, estas personas corren un mayor peligro ante represalias por el conflicto con Estados Unidos. Quique Frías nos cuenta más. Dolor, frustración e indignación, pero sin perder la esperanza y siempre movilizados. Los familiares de los presos políticos en Venezuela atraviesan un viacrucis mientras que sus seres queridos siguen injustamente detenidos y sufriendo todo tipo de vejaciones. Mientras tanto, la CIDH presiona para que la dejen ingresar a la ley COVID, la temida cárcel que es calificada como un centro de torturas. Solicitamos anuencia para realizar una visita in loco en el último trimestre de 2025, a fin de observar de primera mano la situación de derechos humanos. En Venezuela las instituciones operan como instrumentos de represión estatal. Actualmente, 823 personas siguen encarceladas por motivaciones políticas, según cifras de Foro Penal. En las cárceles hay desde militares hasta académicos, incluyendo ciudadanos detenidos durante la represión postelectoral de 2024. Andreina Baduel, que en prisión perdió a su padre, el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, es una cara visible de la lucha por la justicia y liberación de los presos políticos. En su rol de directora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, conversamos con ella para que nos ampliara la situación actual de los encarcelados. El estado general de todos nuestros presos políticos, que son alrededor de 1.000, es un estado de vulnerabilidad constante, porque según sea el centro de reclusión, el drama es peor. Pero en todos se resumen a que hay violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Manejamos información de que hay alrededor de 14 presos políticos en aislamiento prolongado, incluso muchos de ellos hasta ya cumplieron el año en aislamiento prolongado, como el caso de Perkins Rocha, también el caso de Jesús Arma, que tiene 9 meses detenido arbitrariamente, pero 9 meses aislado e incomunicado. Con relación a Yaredó,
En efecto, han habido presos políticos allí, pero la masificación de traslados sin avisar a abogados y a familiares se está efectuando recientemente, por lo cual no tenemos mayores precisiones del lugar. Seguirán movilizados con la esperanza de que sus familiares salgan en libertad. Esa es la consigna de quienes peregrinan las instituciones judiciales y centros de reclusión alzando su voz y exigiendo justicia. Puede ser la embajada de Suiza en Caracas u otra sede consular. Su objetivo es que el mundo no despegue sus ojos por la situación en Venezuela, violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Continuamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. Un resumen breve y confiable de los hechos más destacados del momento. El Mayo Zambada filtra a Estados Unidos rutas de narcolanchas venezolanas, clave en ataques militares en el Caribe. Ismael El Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa, estaría colaborando con Estados Unidos tras declararse culpable de narcotráfico y torturas. Como parte del acuerdo, habría entregado información sobre las operaciones del cártel de los Soles en Venezuela, incluyendo rutas de narcolanchas en el Caribe, filtraciones que, según fuentes, fueron clave en los recientes ataques militares ordenados por el presidente Donald Trump contra embarcaciones venezolanas en aguas internacionales con saldo mortal. Colombia bloquea a Maduro. Larry Changa irá a Chile. La Corte Suprema de Colombia negó la extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, cofundador del Tren de Aragua, solicitada por Venezuela. El tribunal dio prioridad a Chile, que presentó antes su petición formal. Capturado en 2024 bajo alerta de Interpol, Larry Changa enfrenta en Venezuela cargos por terrorismo, armas y extorsión, mientras que en Chile se le acusa de narcotráfico y asociación criminal. Tras las críticas de Estados Unidos por su débil lucha antidrogas, el Senado colombiano aprobó una proposición que declara al Cártel de los Soles como una organización criminal transnacional ligada al narcotráfico. La decisión contó con el respaldo de 33 congresistas, pese a que el presidente Gustavo Petro en reiteradas oportunidades negó la existencia de este grupo criminal. Escuchemos. Hoy iniciamos esta plenaria los senadores rechazando esa desertificación que nos hizo Estados Unidos a Colombia a raíz de lo que está sucediendo en nuestro país con el tema del narcotráfico y el aumento de las hectáreas de cultivos de coca. Lo mínimo es que este Senado, en coherencia, hoy, presidente, en esta proposición de la cual yo soy coautor, declaremos a ese denominado Cartel de los Soles como una organización criminal, transnacional y terrorista que está amenazando no solamente la seguridad nacional y regional, sino la de otros países. Yo creo que hoy es un buen día para que este Senado, en voz de protesta y coherencia, votemos sí a esa proposición, presidente. Cierre el registro y anuncie el resultado de la votación, por favor. Señor presidente, se cierra el registro, 33 votos por el sí, 20 votos por el no, en consecuencia ha sido aprobada la proposición. Amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro noticiero matutino. Esperamos que las informaciones compartidas les sean de gran utilidad. Recuerden mantenerse actualizados a través de www.impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Suscríbanse y activen las notificaciones en YouTube. Que tengan un excelente día. Soy Mildred Manrique. Nos vemos mañana.